Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de UML en el que vamos a comenzar a ver un nuevo tipo de diagramas. Vamos a ver los diagramas de actividades. En este vídeo vamos a ver para qué sirve este tipo de diagramas, casos de uso, ejemplos y cómo crear un diagrama de actividades lo más sencillo posible con StarUML. Luego ya en próximos vídeos lo iremos complicando con herramientas adicionales. Así que vamos a ello, vamos a comenzar a ver o a hablar para qué sirve este tipo de diagramas. Bien, los diagramas de actividades sirven para describir el flujo de control o el flujo de trabajo de un sistema. Entonces, claro, en esta definición ya tenemos dos términos que tenemos que saber qué son exactamente: flujo de control y flujo de trabajo. ¿Qué son el flujo de control y el flujo de trabajo de un sistema? Bueno, pues son el orden lógico en el que se ejecutan esas tareas, esos procesos o esas actividades que tienen lugar en un sistema. Los flujos de control o de trabajo también representan el orden en el que se van a tomar esas decisiones y esto es muy importante, sobre todo a la hora de hablar de flujo de control, las condiciones que determinan esas acciones que se toman en el sistema. Y también representan el flujo de trabajo y el flujo de control, la secuencia de pasos que sigue un sistema o proceso para alcanzar el objetivo o completar una tarea concreta. Habiendo visto todo esto, o habiendo leído todo esto, mejor dicho, pueden pasar dos cosas: o que estemos prácticamente igual y que no sepamos para qué sirve un diagrama de actividades, o que, si hemos entendido lo que aquí se nos dice, que entendamos que un diagrama de los que hemos visto en vídeos anteriores, por ejemplo, un diagrama de máquinas de estado, también puede servir para todo esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla. No es exactamente así. Vamos a profundizar un poco más y vamos a intentar aclarar todo esto. Vamos a ver, en primer lugar, qué diferencia un flujo de control de un flujo de trabajo, porque no es exactamente lo mismo a la hora de hablar de diagramas UML. Así que si tenemos que ver las diferencias que hay entre un flujo de control y un flujo de trabajo, diríamos que el flujo de control está más enfocado en la lógica que hay que implementar de las acciones que tienen lugar en un sistema que se está ejecutando, mientras que el flujo de trabajo está enfocado no solo en la lógica de las acciones, sino en el proceso completo de todo ese sistema. Y cuando hablo de proceso completo, hago referencia a que en el flujo de trabajo pues se pueden involucrar a varios actores o incluso a varios sistemas si estos interactúan entre sí. Y también hago referencia a que describe la coordinación que existe entre las diferentes actividades y cómo fluyen las tareas que pueden llevar de un actor a otro o de un sistema a otro. El flujo de control no contempla todas estas posibilidades, se enfoca solamente en la lógica de las acciones. ¿Qué incluye un flujo de control? Bueno, pues un flujo de control incluye la secuencia de actividades en orden cronológico, las decisiones que se van tomando cuando tienen lugar esas secuencias de actividades. Aquí tenéis que pensar siempre en condicionales que nos pueden devolver un verdadero o falso, un sí, no, en la concurrencia que hay de acciones, es decir, si esas acciones se van a ejecutar en paralelo o no, y como decía antes, en las condiciones, los condicionales que pueden tener lugar durante la ejecución del sistema. ¿Y qué es lo que incluye un flujo de trabajo? Pues un flujo de trabajo nos va a incluir roles o responsables que forman parte de ese flujo. El flujo de control no incluía esto. Las transiciones que hay entre las diferentes etapas que se van completando durante la ejecución de ese sistema y los resultados que se esperan en cada paso. Así que hay ciertas diferencias. Si queréis, podéis hacer un pause, hacer una captura de pantalla e incluso ver esto detenidamente, porque para ver los matices diferenciadores entre ambos, pues es necesario leerlo un par de veces o tres, ¿no? Visto todo esto, pues como siempre uno se pregunta qué ejemplos prácticos puedo utilizar para un flujo de control o un flujo de trabajo. Es decir, a la hora de aplicar esto en la vida real, de desarrollar un software, ¿qué ejemplos tenemos donde aplicar un flujo de control o un flujo de trabajo teniendo en cuenta las características que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el flujo de control, por ejemplo, es bastante válido en el ejemplo que veíamos en vídeos anteriores de la máquina de vending, ¿no? Mientras que un flujo de trabajo, pues el ejemplo más típico es cuando queremos, por ejemplo, diseñar, programar una página web de pedidos en línea, ¿no? El flujo de control, en el ejemplo de la máquina de vending, va a representar pues, el flujo que sigue
el sistema, pero enfocado en las acciones, porque alguien podría estar pensando, y seguro que lo estáis pensando, bueno, pues es que esto es prácticamente lo mismo que veíamos con un diagrama de máquinas de estado. El diagrama de máquinas de estado se centra más en el objeto, es decir, en la propia máquina, y cuál es el estado de ese objeto, cuál es el estado de la máquina. Mientras que el diagrama de actividades, tanto si vamos a representar un flujo de control como uno de trabajo, no se centra en el objeto, sino que se centra en las tareas, en los procesos. Por eso se llama de actividades, porque se centra en las actividades que tienen lugar durante la ejecución de ese sistema, de ese software, ¿no? Entonces, si hablamos de una máquina de vending, pues podríamos representar con un diagrama de actividades, por ejemplo, pues todas estas etapas, ¿no? Es decir, cuando el usuario está esperando a que se inserte una moneda. No representa cómo se encuentra la máquina mientras espera que el usuario inserte la moneda, sino que se centra en simplemente representar esta tarea, en esa actividad, ¿no? En el que el usuario pues, va a insertar una moneda. Una vez que se inserta, podríamos pasar al siguiente paso o a la siguiente etapa, que es verificar si esa moneda que inserta el usuario es válida. Y aquí surge algo muy típico de los diagramas de flujo de control, de los diagramas de actividades. De los diagramas que intentan representar un flujo de control, quería decir, de los diagramas de actividades. Y es si la moneda que introduce el usuario es válida o si no es válida. Es aquí donde hay una condición, una bifurcación, ¿no? Si es válida, pues el diagrama representará que se permite seleccionar el producto como siguiente paso, mientras que si no es válida, el siguiente paso sería devolver la moneda. Y así hay que representarlo en el diagrama. Y por último, el último paso, en el caso de que la moneda fuese válida, hay que dispensar el producto seleccionado. El ejemplo que os voy a poner ahora después va a representar de la manera más sencilla posible este caso en concreto, ¿no? Mientras que si vamos a representar pues una página web en la que hay que hacer pedidos en línea, pues eso sería un flujo de trabajo. Estaríamos dentro del diagrama de actividades, pero estaríamos representando un flujo de trabajo. Entonces, aquí las actividades que vamos a representar, pues es cuando el cliente agrega productos al carro, va pinchando los productos que quiere comprar y estos se van agregando al carro. Pues eso quedaría representado en el diagrama. Después, una vez que ya ha completado su carro, ya tiene todos los artículos que quiere comprar, la siguiente actividad, por ejemplo, sería cuando el cliente introduce los datos de pago y dirección. La siguiente actividad sería cuando el sistema valida la información del cliente. Si os dais cuenta, tanto cuando estábamos en un flujo de control como cuando estamos ahora en un flujo de trabajo, estamos representando constantemente actividades. No nos enfocamos en cuál es el estado del objeto, en este caso la página web, sino las actividades, las tareas que surgen durante la ejecución de ese sistema, de la página, ¿no? Después de validar la información del cliente, el sistema procesaría el pago. Después, el almacén recibiría la orden y enviaría el producto. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo, cuando queremos representar un flujo de trabajo, intervienen varios actores. Mientras que en el flujo de control no intervienen habitualmente varios actores. ¿Qué actores intervienen aquí en el flujo de trabajo? Por un lado el cliente, por otro lado el almacén, que tiene que recibir un pedido, una orden y enviar ese producto, ¿no? Y una vez que el almacén recibe la orden y envía el producto, el siguiente paso pues sería la siguiente actividad, que el cliente recibe una notificación por correo electrónico del que el pedido ha sido enviado, ¿no? Pues la típica página que seguro que muchos de vosotros habéis visto y habéis utilizado para comprar algo en línea, ¿no? Cuando terminamos de comprar se nos envía un mail pues confirmando la compra con la factura, etc. Así que recapitulando, un diagrama de actividades nos va a servir para representar flujos de control y flujos de trabajo, cada uno con sus características y aplicables en unos casos u otros. Una vez vistos dos ejemplos muy sencillos donde aplicamos flujo de control y flujo de trabajo, podemos hacer una recapitulación de cuáles son las diferencias claves entre un flujo de control y un flujo de trabajo en este tipo de diagramas de actividades. Y aquí lo tenéis en esta tabla, os digo lo de antes. Podéis darle pause al vídeo, hacer una captura de pantalla y leer pues cuáles son las diferencias, ¿no? Si hablamos de en qué se enfoca un flujo de control y en qué se enfoca un flujo de trabajo, pues lo que os dije antes, el flujo de control en la secuencia y lógica de la ejecución de tareas, mientras que el flujo de trabajo en el proceso global con roles y con transiciones, es decir, quiénes son los que participan y qué ocurre entre una tarea, una actividad y otra. Si nos fijamos en el nivel de detalle de uno y otro, del flujo de control y el flujo de trabajo, el flujo de control es más técnico y está enfocado en la lógica interna, mientras que el flujo de trabajo es más amplio.
pensar siempre en los ejemplos que hemos visto antes, de pedidos en línea y de máquina de vending, ¿no? El flujo de trabajo más amplio y se enfoca en la colaboración entre sistemas y actores. Ejemplos típicos donde aplicamos un flujo de control, pues cuando tenemos que verificar condiciones. ¿La moneda es válida o no es válida? Lo que hemos visto antes. En función de eso se toman decisiones. Si es válida, pues se le garantiza el acceso o se le proporciona el producto. Si no es válida, pues no. Mientras que el flujo de trabajo, pues el ejemplo va a ser siempre un ejemplo un poco más amplio en el que hay que completar un proceso empresarial o un proceso en el que interaccionan un usuario y un sistema. Bueno, os decía antes que os iba a poner un ejemplo con la máquina de vending, ¿verdad? De un diagrama de actividades. Como ya hemos visto el ejemplo de la máquina de vending, para que no haya confusión quizás, voy a utilizar otro ejemplo muy típico, ¿no? Y que es un ejemplo real a la hora de desarrollar software, y es implementar un sistema de login. Si nosotros tenemos que representar con un diagrama de UML un sistema de login, lo podríamos hacer de muchas formas, pero enfocándonos exclusivamente en lo que es el sistema de login, una de las representaciones con UML que podríamos hacer es precisamente un diagrama de actividades para dejar claro cuáles son las diferentes etapas que tiene que seguir un sistema de login y las posibles condiciones que pueden surgir durante el mismo. Vamos a verlo. Bien, una vez que estamos en UML, para crear un diagrama nuevo, en este caso un diagrama de actividades, nos vamos al menú Model. En Model le damos a Add Diagram y aquí buscamos Activity Diagram. Este es el tipo de diagrama que tenemos que escoger para un diagrama de actividades con esta herramienta, con Star UML. Insisto una vez más y reitero que lo importante de este curso quizás no es el manejo de Star UML, no es el manejo de esta herramienta, sino entender bien los conceptos, porque hay muchas veces que los programadores crean sus diagramas con lápiz y papel. Hombre, lo mejor es tener una herramienta de este tipo, que puedes hacer modificaciones fácilmente, ¿no? Pero con lápiz y papel también se puede hacer. Hay muchas herramientas para crear este tipo de diagramas y cada herramienta pues tiene sus propias herramientas, valga la redundancia, ¿no? Sus propios botones, sus propios menús, etc. En este caso, con Star UML, pues Model, Add Diagram, como decía, y dentro de Add Diagram, Activity Diagram. Y aquí, pues como siempre, en el panel de herramientas tenemos herramientas básicas y herramientas avanzadas. Vamos a comenzar por las básicas. Fáciles, porque son herramientas comunes con otro tipo de diagramas. Herramienta inicial y final, que representa el inicio del diagrama, el inicio del proceso, de las actividades y el final de las mismas. Las acciones o tareas, actividades que surgen durante el mismo. Bifurcaciones, fork, uniones, join. Condicionales o decisiones, decision, y merge también, que es cuando se unen esas decisiones. Y luego las flechas que van pasando pues, de una actividad a otra, pues el control flow. Y ya está, es muy sencillo. Entonces, como os decía, vamos a poner un ejemplo sencillito para empezar a ver estas herramientas en el que tenemos que implementar en un futuro un sistema de login y queremos representar antes en un diagrama UML las etapas del mismo. Bueno, pues todo comenzaría con un punto inicial, que ya hemos visto para otro tipo de diagramas, y después pues la primera acción. Y la primera acción es que el usuario ingresa, pues yo lo pondría así, por ejemplo, ingresar usuario y contraseña. Esta sería la primera actividad, cuando hay que ingresar usuario y contraseña. Y ya tenemos, pues desde el inicio a esta actividad, una flecha, ¿no? Pues ya tenemos aquí ese flujo de ejecución. Después de esta acción de ingresar usuario y contraseña, pues vendría otra acción en la cual hay que validar esas credenciales. Esta sería la segunda actividad, la segunda etapa. Y también, pues, una flecha para representar que es el siguiente estado, ¿no? Y aquí es donde viene ya la primera decisión, el primer condicional, y es ver si esas credenciales que el sistema está validando son correctas o no. Entonces, para expresar esto, esa condición, tenemos la herramienta decision, que es simplemente un rombo. Entonces, cogemos decision y dibujamos un rombo. Pues ahí le estamos indicando a este diagrama UML que hay una bifurcación, que hay una condición. Y representamos con una flecha de validar credenciales a ese condicional, y aquí podríamos poner, por ejemplo, como texto de ese conector, de ese flujo de control, pues por ejemplo esto, credenciales correctas, algo así, ¿no? Y ponerlo donde más nos convenga. Quizás aquí o quizás incluso más abajo, donde queráis, ¿no? Y aquí, como respuesta a esta pregunta, pues puede ser sí o no. Entonces, aquí pues vendría una actividad para el sí y otra actividad para el no.
por ejemplo. Entonces, en el caso de que sí, pues acceso OK y una flecha que vaya desde la bifurcación aquí a las credenciales correctas, perdón, que mi ratón no funciona del todo bien a veces, ahí, y aquí podríamos poner, por ejemplo, como digo, un sí como texto, este sí, pues lo podemos reubicar donde nos convenga, y lo mismo para el no. En el caso de que no, aquí le he vuelto a dar a la flecha, iba a poner el texto, en el caso de que no, podríamos poner, por ejemplo, acceso no válido, en vez de acceso OK, como hemos puesto antes, pues acceso no válido. Válido. Y la típica flecha también desde la condición al acceso no válido, y aquí como texto un no, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo seguiría la cosa? Bueno, pues aquí, después de acceso no válido, todo depende de cómo queramos nosotros que funcione nuestro software, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, intentar de nuevo, si es que le queremos dejar al usuario que intente de nuevo el acceso, ¿no? Aquí hay muchas variantes, porque todo, como digo, depende de cómo quieres que funcione esto, ¿no? Quizás le quieres dejar acceso infinito, ¿no? Es decir, puede intentar el acceso una vez y otra y otra y otra. No es recomendable para un software que ocurra esto por los ataques de fuerza bruta, pero bueno, los hay que funcionan así, los hay que solamente dejan 3 intentos, lo podríamos especificar de alguna forma, lo veremos más adelante, si queréis, en el próximo vídeo, pero yo de momento este lo voy a dejar así. Y un control flow que vaya aquí a intentar de nuevo, ¿no? Y en el caso de que el acceso sea OK, pues ya llegaríamos aquí al punto final, ¿no? Si le hemos dado acceso y solamente queremos representar el sistema de login, pues todo tiene un inicio y todo tiene un fin, ¿no? Y este sería el fin. Y aquí, pues el control flow, la flechita de acceso OK al final. Hay muchos matices, hay muchas cosas que podríamos agregar, pero eso lo vamos a dejar ya para próximos vídeos. Este sería el diagrama UML de actividades más sencillo que se me ocurre ahora mismo. Llegados a este punto hemos visto ya muchos diagramas de UML, bueno, muchos, unos cuantos, ¿no? Y muchas herramientas. Y puede ser que a alguno se le ocurra representar este flujo de trabajo con otro tipo de diagramas e incluso con otras herramientas. ¿Sería erróneo? No, no sería erróneo. Pero lo suyo es que si te enfocas en un proceso de estas características, utilices un diagrama de actividades porque se supone es el que más se adecúa a este caso concreto. Bien, pues nada más. Vamos a dejar de momento el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.